Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. El 24 de octubre de 2010, a las 14:30, el Servicio de Rescate del Gran Cañón emitió un mensaje que cambió el curso de una operación de búsqueda habitual. En un remoto sector del North Rim, al pie del monte Saro, los geólogos habían encontrado a un hombre que, según todas las leyes de la lógica, debería haber muerto. Se trataba de Leonard Clark, un arquitecto de 27 años que había desaparecido sin dejar rastro 5 días antes en el borde opuesto, el sur, del cañón. 30 millas de acantilados infranqueables y el embravecido río Colorado imposible de cruzar a nado se interponían entre su coche abandonado y el lugar donde lo encontraron. Pero no era la distancia lo más aterrador. Clark estaba completamente desnudo, con la piel raspada por las cuerdas, y cuando vio a los rescatadores, en vez de alegrarse, empezó a gritar, rogándoles que apagaran sus radios hasta que ellos oyeran la señal. El 14 de octubre de 2010, a las 6:30 de la mañana, una camioneta Ford EHF-50 azul oscuro entró lentamente en la superficie de grava de la plataforma de observación de Lipan Point. El sol empezaba a salir por el borde oriental del Gran Cañón, pintando de rojo sangre las capas de piedra caliza y arenisca. Al volante iba Leonard Clark, un arquitecto de 27 años de Phoenix. Apagó el motor y permaneció sentado en silencio durante unos minutos, contemplando el abismo que tenía delante. Se suponía que era su escapada de la realidad. Una semana a solas con la naturaleza para recuperarse del agotador proyecto arquitectónico que había ocupado los últimos 6 meses de su vida. Leonard no era un novato que sobreestimara sus fuerzas. Su fascinación por la geología, que se remontaba a su infancia, le convirtió en un excursionista experimentado que sabía leer las pendientes de piedra mejor que los mapas de las ciudades. Por eso eligió el sendero Tanner en lugar de las rutas de senderismo populares, donde se pueden encontrar grupos con cámaras a cada paso. Esta ruta del borde sur del cañón tenía fama de ser una de las más difíciles y menos visitadas. No solo requería resistencia física, sino también una comprensión absoluta de la logística de la supervivencia en el desierto. Su plan era ambicioso, pero realista para su nivel de entrenamiento. Descender hasta el río Colorado, pasar la noche cerca de Cardenas Creek, cruzar la ruta de Escalante y regresar a la civilización. La preparación de Clark fue metódica, casi pedante. El día antes de partir, el 13 de octubre, las cámaras de vigilancia del puesto de avanzada de Red Rock lo captaron a las 18:15. La grabación granulada muestra a un hombre alto con una chaqueta ligera, seleccionando tranquilamente una nueva bombona de gas para un quemador y un mapa topográfico detallado de la parte oriental del Pinto Parque. El vendedor que trabajaba aquella tarde contaría más tarde a la investigación que el comprador parecía concentrado. Hacía preguntas profesionales sobre el estado de las fuentes de agua y no mostraba signos de ansiedad o excitación. Era un hombre que sabía exactamente a dónde iba y lo que necesitaba. En el aparcamiento de Lipan Point, Leonard siguió su rutina habitual. Comprobó su mochila, asegurándose de que todo el equipo estaba en su sitio. Cerró el coche y escondió las llaves en un estuche magnético especial que aseguró bajo el parachoques trasero de la camioneta. Era una vieja costumbre que había aprendido de su padre para evitar perder las llaves en las montañas. Lo último que hizo dentro del alcance de la red móvil fue enviar un mensaje de texto a su hermana Sara. El acuerdo era sencillo y férreo. Debía volver y ponerse en contacto la tarde del 18 de octubre. Si no recibía ninguna llamada por la mañana del día 19, ella daría la alarma. Leonard puso el pie en el sendero Tanner y el silencio del cañón se lo tragó. Los 4 días siguientes transcurrieron en un completo vacío de información. El 18 de octubre llegó y pasó. El teléfono de Sara estaba en silencio. Esperó toda la noche, asegurándose de que su hermano podría simplemente retrasarse en una subida difícil o cansarse y quedarse dormido antes de llegar a la zona de cobertura. Pero cuando el reloj marcó las 9 de la mañana del 19 de octubre y Leonard seguía sin conectarse, el miedo venció a la esperanza. Sara llamó al Servicio de Parques Nacionales. La respuesta de los guardas fue inmediata. A las 10:40, una patrulla llegó al aparcamiento de Lipan Point. El Ford azul oscuro estaba aparcado donde su propietario lo había dejado 5 días antes. Una capa de polvo rojo en el parabrisas indicaba que el coche no se había movido. Inspeccionar el coche no hizo sino aumentar la alarma. Las puertas estaban cerradas. El interior estaba en perfecto estado. Había una muda de ropa perfectamente doblada en el asiento trasero y una cartera con documentos y dinero en efectivo debajo del asiento del conductor. Esto descartaba la posibilidad de un robo o una fuga. Leonard Clark pensaba volver a este coche. A mediodía del 19 de octubre comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Un helicóptero surcó los cielos para escanear desde el aire la ruta de Tanner y los desfiladeros circundantes. Los pilotos buscaban puntos brillantes, una tienda de campaña, ropa,
la señal de un espejo. Equipos de guardabosques experimentados en tierra iniciaron el descenso, comprobando cada posible campamento, cada cueva y cada saliente desde el que pudiera caer una persona. Pero el cañón estaba vacío. No había señales de ninguna hoguera, ningún equipo perdido, ni siquiera huellas claras de botas que pudieran identificarse como las de Clark. La situación se complicó a última hora de la tarde, cuando el tiempo cambió radicalmente. Los fuertes vientos, típicos de esta estación, levantaron toneladas de arena y polvo, reduciendo la visibilidad a cero. Empezaba a formarse una tormenta de arena que amenazaba con borrar cualquier prueba que pudiera haber aún en los senderos. Era como si la naturaleza cubriera deliberadamente sus huellas, ocultando el secreto de la desaparición de Leonard. Los rescatadores se vieron obligados a buscar refugio, dándose cuenta de que cada hora que pasaba, las posibilidades de encontrar algo se acercaban a cero. Parecía como si el arquitecto se hubiera desvanecido en el aire caliente, sin dejar tras de sí más que una solitaria camioneta al borde del abismo. El 24 de octubre de 2010, la situación en el cuartel general de la operación de búsqueda alcanzó un punto crítico. Habían pasado exactamente 5 días desde que Leonard Clark se había puesto en contacto por última vez, y casi el mismo tiempo desde que se encontró su camioneta abandonada en el borde sur del cañón. Las estadísticas eran inexorables. Las posibilidades de encontrar a una persona con vida en el desierto tras un periodo de tiempo tan largo se acercaban rápidamente a cero. Los equipos de rescate, agotados por las tormentas de arena y las temperaturas extremas, peinaron metódicamente los sectores que rodeaban el sendero Tanner, descendiendo hasta las grietas más profundas, pero el cañón estaba en silencio. Ni huellas, ni pistas, solo interminables rocas rojas y viento. A las 14:30, una señal de radio rompió las ondas, haciendo que el oficial de guardia del cuartel general se quedara helado. La llamada no procedía de los equipos de búsqueda que trabajaban en la zona de la desaparición, ni siquiera del territorio sur. La señal atravesó los obstáculos desde el lado opuesto del abismo, desde el límite norte, desde el sector de difícil acceso próximo al sendero de Nankoviv. Era completamente ilógico. El punto de donde procedía la señal estaba a más de 50 kilómetros de donde Leonard había dejado el coche. Entre ambos puntos se extendía el tormentoso y frío río Colorado, imposible de cruzar sin una barca o equipo especial, y decenas de kilómetros de terreno mortalmente accidentado. Era físicamente imposible que un excursionista sin agua ni comida cubriera esta distancia en 5 días. El mensaje procedía de un grupo de geólogos aficionados que estaban explorando rocas en la zona de Saddle Mountain, con la voz entrecortada por la emoción. Informaron de que habían encontrado a un hombre. El helicóptero de rescate cambió inmediatamente de rumbo. Los pilotos tardaron 40 minutos en llegar a las coordenadas especificadas. El terreno alrededor del monte Saddle era salvaje incluso para los estándares del Gran Cañón. Rocas afiladas, grietas profundas y una falta total de infraestructura turística. Cuando el avión aterrizó en un pequeño saliente llano a las 15:15, los médicos y los guardabosques vieron una escena para la que no habían sido preparados en modo alguno. Un hombre estaba sentado en una estrecha grieta de la roca, intentando confundirse con las sombras. Era Leonard Clark. Pero ya no quedaba nada del arquitecto seguro de sí mismo que habían captado las cámaras de la tienda. Estaba completamente desnudo. Su ropa, sus zapatos, su mochila, todo había desaparecido. Su cuerpo parecía un manual anatómico de traumatología. La piel, que no se había protegido del abrasador sol de Arizona, se había convertido en una continua quemadura carmesí, cubierta de ampollas que estallaban al menor movimiento. En los hombros, los muslos y la espalda se le veían profundas abrasiones y hematomas. Algunos viejos, ya amarillentos, otros bastante recientes, de color morado oscuro. Las piernas tenían el peor aspecto. Tenía los pies ensangrentados, la piel de las plantas hecha jirones y las uñas arrancadas o rotas de raíz, como si hubiera estado trepando por las piedras sin parar, sin sentir dolor. Estaba en un estado de agotamiento extremo. Las costillas le sobresalían a través de la piel quemada y tenía los labios agrietados hasta el punto de sangrar por la deshidratación. Cuando el equipo de rescate, dirigido por la paramédico Sarah Jenkins, empezó a acercarse cautelosamente a la víctima, esperando ver la alegría del rescate, la reacción de Leonard conmocionó a todos. No tendió la mano para pedir ayuda. En lugar de eso, cuando oyó el crepitar de la estática de la radio portátil del cinturón del guardabosques, Clark cayó en un estado de histeria incontrolable. Empezó a arrastrarse hacia atrás, más profundamente en la grieta, arañando su cuerpo ya destrozado contra los bordes afilados de las rocas. Sus ojos hundidos e inyectados en sangre iban de un lado a otro, sin concentrarse en la gente que le rodeaba. ¡Apágala!, gritó con una voz ronca y rota que sonaba como el raspado de un metal. «No enciendas la radio, la oirán, nos matarán a todos».
El paramédico intentó calmarle, explicándole que estaba a salvo, que habían venido a ayudar, pero las palabras no funcionaron. Leonard estaba convencido de que era una trampa. Cuando el ruido de las aspas del helicóptero se hizo más fuerte, el hombre sintió un terror animal. Se cubrió la cabeza con las manos, se hizo un ovillo y empezó a mecerse, murmurando la misma frase sobre cómo ellos sabían dónde estaba. Su comportamiento mostraba un profundo trauma psicológico que iba mucho más allá del shock habitual de vagar por el desierto. Los rescatadores se dieron cuenta de que la evacuación voluntaria era imposible. Clark se resistió activamente, luchando contra los médicos con golpes debilitados pero desesperados. Jenkins decidió utilizar sedantes. Solo después de administrarle una dosis doble de sedantes, se relajaron los músculos de Leonard, que fue asegurado en una camilla. Mientras lo transportaban al helicóptero, uno de los guardabosques observó un detalle que no encajaba en la imagen del accidente. En las muñecas y los tobillos del hombre, bajo una capa de suciedad y sangre seca, había claras marcas de anillos. No eran arañazos de piedras, eran surcos profundos dejados por cuerdas gruesas o ataduras de plástico cuando la víctima intenta liberarse durante mucho tiempo. Mientras el helicóptero se elevaba en el aire, dejando atrás el territorio del norte, el jefe del equipo de búsqueda miró el mapa. Trazó una línea con el dedo desde donde se había encontrado la camioneta hasta el punto de evacuación. 30 millas, un río, rocas, 5 días. Las matemáticas no cuadraban. La física no cuadraba. Un hombre en estas condiciones no podía haber recorrido este camino solo. Leonard Clark no estaba perdido. Estaba conmovido. Y el hecho de que sobreviviera no parecía un milagro, sino un error de quienes le dejaron morir entre las rocas. La mirada de Leonard, que se aclaró por un momento antes de que la medicina hiciera finalmente efecto, no estaba llena de alivio, sino de puro horror concentrado ante lo que quedaba abajo. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta confusa y aterradora historia, tengo que pediros un pequeño favor. Por favor, suscríbete al canal, haz clic en la campana y dale a me gusta a este video. Además, no olvides dejar comentarios. Esto ayudará a los algoritmos de YouTube a entender que este contenido es interesante y a promocionarlo, para que más personas puedan conocer la verdad sobre los sucesos del Gran Cañón. Tu apoyo hace posible que llevemos a cabo estas investigaciones y contemos las historias que te hielan la sangre. Leonard Clark ingresó en el centro médico de Flagstaff en lo que los médicos de la unidad de cuidados intensivos describieron como un estado rayano en la muerte biológica. Los informes de los exámenes, redactados la tarde del 24 de octubre de 2010, parecían el informe de un patólogo más que el historial médico de una persona viva. Además de una deshidratación crítica y una termorregulación alterada, el cuerpo del arquitecto era un mapa de violencia que no podía explicarse por una caída desde una pendiente o por deambular entre los arbustos. El médico traumatólogo de guardia registró las lesiones que cambiaron instantáneamente el estado del caso de operación de rescate a investigación criminal. En las muñecas de ambas manos y en los tobillos de Leonard se encontraron hematomas profundos y claros de color morado oscuro en forma de anillo. En las zonas de mayor presión, la piel se había desgastado hasta la carne y los bordes de las heridas habían empezado a supurar. La naturaleza de estas lesiones no dejaba lugar a dudas. El hombre había estado atado durante mucho tiempo. Los expertos llegaron a la conclusión de que se habían utilizado cuerdas gruesas de nylon o ataduras industriales de plástico, que le cortaban la carne cada vez que intentaba moverse. Un examen adicional de la espalda reveló otro detalle espantoso. En la zona de los riñones y los omóplatos había grandes hemorragias subcutáneas, típicas de golpes con un objeto contundente y duro. Podían haber sido patadas con pies calzados con botas pesadas o con la culata de un arma. Leonard Clark no solo sobrevivía en el desierto, estaba siendo torturado. Sin embargo, el estado físico del paciente era solo la mitad del problema. El trauma psicológico era tan profundo que Leonard se aisló completamente del mundo exterior con un muro de silencio. Cuando los agentes de policía intentaron entrar en la sala, los monitores de signos vitales empezaron a pitar debido a un brusco salto en su ritmo cardíaco. Clark reaccionó ante los uniformes de los agentes de la ley no como una protección, sino como una amenaza. Se negó rotundamente a hablar, acurrucándose en un rincón de la cama y cubriéndose con una manta. La única petición que hizo al personal con voz temblorosa fue que cerraran inmediatamente las ventanas. Le aterrorizaba el espacio abierto y la posibilidad de que alguien pudiera verle desde la calle, a pesar de que el pabellón estaba en el tercer piso. Leonard también exigió que su hermana Sarah no se apartara de su lado. Solo su presencia le permitía mantener una relativa estabilidad. Cuando el detective Mike Harrison intentó llevar a cabo el primer interrogatorio, solo recibió temblores incontrolables y una mirada perdida dirigida a un punto. Leonard permaneció en silencio, como si las palabras pudieran costarle la vida.
La ruptura de este muro de silencio ocurrió por casualidad y solo por un momento. A última hora de la tarde, cuando los pasillos del hospital estaban en silencio, la enfermera de guardia entró en la habitación para cambiar el goteo de suero. Leonard, que parecía dormir, abrió los ojos de repente y agarró bruscamente el antebrazo de la mujer. Su agarre era inesperadamente fuerte para un hombre en un estado tan exhausto. Tiró de la asustada enfermera hacia él y le susurró las palabras que más tarde se convertirían en pruebas clave en el caso. El agua estaba negra. Su voz era apenas inteligible. «Diles que miren donde el agua está negra». Tras estas palabras, soltó la mano de la enfermera y se volvió hacia la pared, sumiéndose en su pesadilla interior. Fue la única frase que pronunció en las primeras 48 horas posteriores a su rescate. Mientras tanto, de vuelta en la comisaría, el detective Harrison intentaba recomponer un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Tenía un mapa del Gran Cañón sobre la mesa. Trazó una línea con un rotulador desde el mirador de Lipan Point en el borde sur, donde estaba aparcada la camioneta de Clark, hasta Saddle Mountain en el borde norte, donde lo encontraron. Esta línea cruzaba el río Colorado. Esta fue la principal anomalía que llevó la investigación a un callejón sin salida. El río Colorado en esa zona es una corriente potente y fría, con fuertes corrientes y peligrosos rápidos. La anchura del río y la temperatura del agua hacen que sea mortal cruzarlo a nado, incluso para un nadador profesional con traje de neopreno. Para un hombre agotado, derrotado y sin equipo, equivalía a un suicidio. No había puentes en un radio de 80 kilómetros. La versión de que Leonard había cruzado al otro lado por el puente Navajo ya no era viable. Habría supuesto un gancho de 100 millas que no se podía recorrer a pie en 5 días. La única opción que quedaba era cruzar el río en barco. Pero no había constancia de barcos ni balsas en los registros oficiales del Servicio de Parques en aquel sector en las fechas en cuestión. Harrison miró el mapa y comprendió. Leonard Clark no había viajado solo. Alguien le había llevado al otro lado del río. Alguien le había atado y probablemente le había dado por muerto en el North Rim, esperando que la fauna salvaje acabara el trabajo. Pero la frase «agua negra» no tranquilizó al detective. El agua en Colorado suele ser marrón con arena o verde esmeralda. Allí no hay agua negra, a menos que sea un río, a menos que se trate de un lugar que no figure en los mapas turísticos. Y si Clark nos pide que busquemos allí, significa que es donde los criminales intentaron ocultar lo que intentaban ocultar. Noviembre de 2010 llegó al Gran Cañón con una fuerte ola de frío y vientos cortantes que expulsaron el calor incluso de las grietas más profundas. El caso de Leonard Clark, que empezó como una operación de rescate y se convirtió en un terrorífico misterio, pendía de un peligroso limbo. La policía tenía una víctima viva que guardaba silencio y una falta total de pruebas físicas en la escena del crimen. Los investigadores se dieron cuenta de que las pistas no estaban en la habitación del hospital de Flagstaff, sino allí abajo, entre las rocas rojas y la arena. Los equipos de búsqueda cambiaron de táctica. Ya no buscaban al hombre, sino lo que pudiera haber dejado tras de sí, o lo que pudieran haber dejado quienes convirtieron la vida del arquitecto en un infierno. El 6 de noviembre, un grupo de voluntarios que trabajaba en un sector remoto del parque conocido como Delta del Uncar, informó de un descubrimiento. Esta zona, situada en la orilla norte del río Colorado, bastante al este de la ruta prevista por Leonard, es famosa por sus yacimientos arqueológicos y sus estrictas restricciones de visita. Rara vez la visitan los turistas ordinarios, y por eso el descubrimiento, hecho a las 10:30 de la mañana, parecía un elemento extraño en este paisaje salvaje. Uno de los voluntarios observó un brillo antinatural de nylon rojo entre los montones de piedra caliza gris. No era un objeto perdido que se hubiera caído de un bolsillo o rodado ladera abajo. Era una gran mochila de senderismo Osprey que alguien había intentado ocultar deliberadamente. La habían metido en un nicho profundo bajo una roca saliente y la habían cubierto apresuradamente con ramas de mezquite seco y piedras. El disfraz era burdo, hecho a toda prisa, como si la persona que lo hizo tuviera pánico o estuviera segura de que nadie se acercaría nunca a este paraje salvaje. Cuando el equipo de investigación dirigido por el detective Harrison llegó al lugar, el examen inicial de las pruebas físicas reveló detalles que asustaban por su pragmatismo. La mochila no se abría mediante solapas ni cierres. En el lado derecho, desde el bolsillo superior hasta el inferior, había un largo corte vertical. La tela se había cortado con un fuerte golpe de una cuchilla extremadamente afilada. La naturaleza de los daños indicaba que los desconocidos buscaban algo concreto y querían llegar al contenido en cuestión de segundos, sin preocuparse por la seguridad de los objetos. Un inventario del contenido confirmó los peores temores. Dentro había un saco de dormir, una tienda de campaña empaquetada, ropa personal y, lo más importante, una bolsa impermeable con documentos a nombre de Leonard Clark. También estaba la cartera con tarjetas bancarias y dinero en efectivo.
Esto destruyó por completo la versión de un robo con ánimo de lucro. Unos delincuentes normales se habrían llevado el dinero y las tarjetas de crédito. Pero faltaban otras cosas. La costosa cámara Nikon DSLR de Leonard, que utilizaba para hacer fotos de paisajes, y su navegador GPS portátil Garmin faltaban de su mochila. La selectividad de los ladrones era evidente. Solo se llevaron lo que podía contener información. Las imágenes de la tarjeta de memoria de la cámara y el rastro grabado por el navegador eran su verdadero objetivo. Los delincuentes limpiaron el rastro digital, intentando borrar cualquier prueba de dónde había estado Leonard y qué podía haber visto antes del secuestro. Sin embargo, la pista más importante esperaba a los expertos no dentro de la mochila, sino junto a ella. La orilla del río en el delta del Uncar está cubierta por una capa de limo húmedo y arcilla que, al secarse al sol, se convierte en una costra dura que puede retener las huellas durante semanas. A 5 metros del escondite, los expertos forenses encontraron huellas que no se ajustaban a la imagen de una excursión normal. Entre las caóticas huellas dejadas atrás, presumiblemente durante un forcejeo o arrastre de carga, destacaban claramente las huellas de calzado. No eran las botas de senderismo ligeras y de suela blanda que llevan el 90% de los visitantes del parque. Eran huellas profundas y agresivas de botas militares pesadas con un dibujo característico, diseñado para agarrarse al barro y las rocas. El tamaño del calzado indicaba que al menos 2 hombres corpulentos habían estado aquí. Pero la verdadera conmoción la causaron otras huellas que corrían paralelas a las humanas. Eran huellas de cascos. Las profundas y claras huellas de animales cerrados, profundamente incrustadas en el suelo, indicaban que los animales iban muy cargados. El rastreador experto las identificó inequívocamente como huellas de mula. Este descubrimiento supuso un punto de inflexión en la investigación. El uso de animales de carga en el Gran Cañón está estrictamente regulado. Las caravanas oficiales de mulas viajan exclusivamente por rutas aprobadas, como Bright Angel o Kaibab Sur, y cada una de sus salidas se anota en los registros del Servicio de Parques Nacionales. El delta del Uncar era una zona cerrada. En los registros de octubre de 2010, no había ni un solo permiso para el paso de animales en este sector. Ningún grupo turístico, ninguna expedición científica tenía derecho a estar allí con mulas. El detective Harrison, de pie sobre estas huellas, empezó a elaborar una aterradora reconstrucción de los hechos. Leonard Clark no se perdió. Fue capturado en algún lugar cerca del río, probablemente a muchos kilómetros de distancia. Sus pertenencias, que se habían convertido en una carga innecesaria, fueron traídas aquí, a un lugar remoto donde nadie pudiera encontrarlas. El uso de mulas indicaba que no se trataba de bandidos al azar. Eran un grupo bien organizado, con su propia logística, transporte y conocimiento de senderos ocultos inaccesibles para los guardabosques. Se movían por el cañón como amos, ignorando las leyes y normas del parque. El descubrimiento de la mochila convirtió el caso en una caza de fantasmas. Ahora la policía sabía que buscaba a personas que disponían de recursos para transportar mercancías a las zonas más salvajes de Arizona. Solo quedaba una pregunta, cuya respuesta podría costarle la vida a Leonard. ¿Qué transportaban exactamente esas mulas si los criminales estaban dispuestos a secuestrar a un hombre, torturarlo e intentar borrar su existencia de la faz de la tierra para mantener el secreto? Las huellas de los cascos llevaban más lejos, más profundamente en el laberinto de rocas, hasta donde terminaban las rutas oficiales en los mapas y empezaba la zona de oscuridad. Diciembre de 2010 trajo la primera nevada a Flagstaff, cubriendo la ciudad con un manto blanco que contrastaba tanto con el rojo infierno del cañón que quedó grabado para siempre en la memoria de Leonard Clark. Han pasado casi 2 meses desde su rescate. Fueron necesarios 2 meses de trabajo de los mejores psiquiatras del estado, interminables sesiones de terapia y tratamiento de las lesiones físicas para romper la barrera del silencio. El 8 de diciembre, el investigador Mike Harrison recibió una llamada de su médico. El paciente estaba dispuesto a hablar. Lo que la policía oyó aquel día en el despacho del investigador no tenía nada que ver con el misticismo, los espíritus de los nativos americanos o las maldiciones de tierras antiguas. La realidad era mucho más aterradora, porque era absolutamente pragmática, cruel y tenía rostro humano. Leonard habló en voz baja, con voz seca y carente de emoción, como si estuviera leyendo el texto de otra persona. Empezó con una cronología que reproducía al minuto los acontecimientos del 15 de octubre. Era el segundo día de su campaña. Hacia las 11 de la mañana, bajó al río, cerca del arroyo Cárdenas. El sol estaba en su cenit y la iluminación era perfecta para la fotografía. En busca de un ángulo mejor para captar las capas de roca, Leonard tomó la fatídica decisión de desviarse del camino marcado. Se adentró en un estrecho cañón lateral, cuya entrada estaba oculta por un denso arbusto de tamarisco. Tras caminar menos de media milla por este cañón sin nombre, oyó sonidos que no deberían haber estado allí.
rechinidos metálicos y voces masculinas apagadas. Movido por la curiosidad, Clark se asomó cautelosamente por detrás del afloramiento rocoso. En una pequeña fábrica, perfectamente oculta a los observadores del río por los altos juncos, había 2 balsas hinchables pintadas de camuflaje con manchas marrones. 3 hombres, vestidos con sucias ropas de trabajo en lugar de ropa turística de vivos colores, cargaban pesadas cajas de plástico en los laterales. Leonard se dio cuenta de que había visto algo prohibido cuando uno de los hombres dejó caer accidentalmente una caja y ésta emitió un sonido pesado y sordo, como si hubiera piedras o metal en su interior. El turista intentó retirarse sin ser visto, pero el sonido de sus pisadas sobre el pedregal le delató. Uno de los hombres levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos se encontraron. No era la mirada de un turista sorprendido, sino la mirada fría y evaluadora de un depredador. La persecución duró menos de 3 minutos. Leonard, cargado con una mochila y no preparado para correr por las piedras, no tenía ninguna posibilidad contra gente que conocía la zona como la palma de su mano. Le derribaron de un fuerte golpe en la espalda. No hubo advertencia, ni un ¿quién eres? Le hundieron la cara en la arena caliente y le ataron las manos a la espalda con bridas de plástico, las mismas que los médicos encontrarían en sus muñecas una semana después. A Leonard le dieron la vuelta bruscamente. Un hombre de unos 40 años con una cicatriz sobre la ceja izquierda se inclinó sobre él. No gritó. Habló con calma y profesionalidad, dirigiéndose a sus cómplices. Podría haber conseguido restablecer las coordenadas. Registradle los bolsillos, coged los aparatos electrónicos. El arquitecto se dio cuenta de que no le habían confundido con un transeúnte, sino con un espía. Un competidor o un agente encubierto. Sus intentos de explicar que solo era un fotógrafo fueron ignorados con una bota en las costillas. Le pusieron una bolsa de tela gruesa sobre la cabeza, que apestaba a gasolina y a sudor viejo. El mundo desapareció. Solo quedaron los sonidos y los olores. Le arrojaron al fondo de una de las balsas, justo encima de los duros bordes de las cajas. Entonces oyó un sonido que explicaba la velocidad del movimiento del grupo. El rugido de un motor fuera borda. El uso de motores en esta parte del cañón estaba estrictamente prohibido, pero a esta gente no le importaban las normas. El viaje a través del agua duró, según el prisionero, varias horas. Podía oír fragmentos de conversación por encima del zumbido del motor. Los hombres hablaban de la mercancía que debía entregarse antes del día 20 del mes y mencionaban a cierto comprador de Las Vegas que no perdonaba los retrasos. Hablaban de plazos y logística como si estuvieran transportando verduras, no haciendo algo que requiriera un secuestro. Leonard se dio cuenta de que estaba presenciando una operación ilegal a gran escala. Un negocio bien establecido que funcionaba delante de las narices de los guardas forestales. Cuando la lancha se detuvo, arrastraron a Clark hasta la orilla y lo arrastraron ladera arriba. El aire cambió. Había desaparecido el olor a frescor del río y a piedra calentada por el sol. En su lugar había olor a moho, polvo y tierra húmeda. El sonido de los pasos cambió. Ahora resonaban en las paredes. El eco se hizo fuerte y corto. Leonard se dio cuenta de que le habían conducido a una cueva, o más probablemente a una vieja mina abandonada. Le arrojaron al frío suelo de piedra. No le quitaron la bolsa de la cabeza. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable de oscuridad y dolor. No le alimentaron. Solo le dieron un mínimo de agua para que no muriera prematuramente. Le visitaban periódicamente. Eran interrogatorios, pero no como en el cine. Eran caóticos y brutales. ¿A quién has llamado?, preguntó una voz desde la oscuridad, acompañando la pregunta con un puñetazo. Necesitamos nombres. ¿Dónde está tu transmisor?, gritó Leonard, jurando que solo era un arquitecto, que había ido al viaje por las fotos. Pero a sus captores su verdad le sonaba a leyenda mal aprendida. Estaban convencidos de que una persona corriente no podía haber entrado en aquel cañón por accidente. Esta confianza de los criminales se convirtió en una condena para Leonard. Se dio cuenta de que no le dejarían marchar, aunque confesara todo lo que querían oír. Era un problema que había que resolver. Un día, cuando se quedó solo durante mucho tiempo, Leonard oyó gotear agua en algún lugar a lo lejos. El sonido era rítmico y extraño, como si las gotas cayeran en un gran depósito subterráneo. Era la misma agua negra con la que había soñado en el hospital. Tumbado en la oscuridad total, con las manos atadas y la cara destrozada, Leonard Clark se dio cuenta de la terrible ironía de su situación. Le matarían no por lo que sabía, sino por no saber nada. Pero fue en esa oscuridad, escuchando a los guardias hablar de otros planes, cuando oyó un detalle que le daba una fantasmal posibilidad de escapar. O un martirio garantizado. Enero de 2011 trajo el avance que el detective Mike Harrison y los agentes de la Oficina Federal de Investigación habían estado esperando. La frase «Mira donde el agua es negra», susurrada por Leonard Clark en estado de semimemoria,
Dejó de ser una metáfora y se convirtió en una referencia geográfica concreta. Tras semanas de consultas con geólogos de la Universidad del Norte de Arizona y archiveros del Museo del Gran Cañón, los investigadores recibieron un informe que señalaba el único lugar posible. Los expertos explicaron que existen manantiales minerales específicos en la zona del cañón de lava, situada en la parte oriental e inaccesible del parque. Debido a su alto contenido en óxidos de manganeso y hierro, el agua que contienen tiene un aspecto realmente negro, como el del petróleo, a poca luz o en sombras profundas. Pero la segunda parte del informe era más inquietante. Esta zona, en particular el cerro Lavachuar, fue escenario de intentos activos de extracción de cobre y plomo a principios del siglo XX. Hay docenas de pozos y minas abandonados, la mayoría de los cuales se inundaron con aguas subterráneas que adquirieron un color oscuro y opaco debido al contacto con el mineral. El 14 de enero de 2011 se autorizó una operación conjunta de la policía y el FBI. No se trataba de una redada ordinaria. Dado el testimonio de Leonard sobre los hombres armados y la brutalidad de los secuestradores, el equipo incluía a miembros del equipo SWAT. La zona de operaciones estaba en la llamada zona de sombra, un área en la que las comunicaciones por radio eran intermitentes y a la que solo se podía llegar en helicóptero o descendiendo un río en balsa seguido de una difícil escalada. A las 7 de la mañana, 2 helicópteros de transporte dejaron caer al equipo de asalto a 3 kilómetros de la ubicación prevista de la base, para que el ruido de los motores no delatara su presencia. El grupo se movió en silencio, utilizando el terreno escarpado como camuflaje. Incluso en enero el sol era abrasador, pero el viento que aullaba a través de los estrechos desfiladeros de Lavachuar era gélido. Hacia el mediodía, mientras exploraban la ladera de una de las colinas, la avanzadilla descubrió la entrada a un antiguo socavón. Estaba hábilmente disimulada. La entrada estaba cubierta por escudos de material artificial pintados del color de la arenisca y montones de arbustos secos. Era imposible ver la entrada desde el aire, pero en el suelo, las huellas eran evidentes. Hierba aplastada, arañazos recientes de objetos metálicos en las piedras, y lo más importante, huellas claras de las mismas botas militares que los expertos habían registrado en el delta del Uncar. Cuando el equipo táctico entró, encendiendo potentes linternas, un haz de luz arrancó de la oscuridad una espaciosa cueva de origen artificial, reforzada por viejas vigas de madera. El aire aquí era pesado, húmedo, y tenía un sabor químico dulce. En el centro de la galería había una depresión natural llena de agua estancada. A la luz de las linternas parecía completamente negra, como la tinta. Era la misma agua negra que Leonard recordaba. La cueva estaba vacía. Probablemente la habían abandonado hacía unas semanas, justo después de la fuga de los prisioneros, pero habían dejado lo suficiente para comprender la naturaleza de sus actividades. No era un laboratorio de drogas, como supuso la investigación en un principio. Las paredes de la cueva estaban forradas de estanterías con herramientas, martillos geológicos, astilladoras neumáticas, sierras circulares para cortar piedra. En el suelo había docenas de botes de plástico con restos de ácido utilizado para limpiar rocas. En el rincón más alejado de la cueva, los investigadores encontraron un montón de basura que los criminales no habían tenido tiempo de quemar o retirar. Entre los envoltorios de las raciones secas y los paquetes vacíos de cigarrillos Marlboro, había un objeto que por fin relacionaba este lugar con la desaparición del arquitecto. Era una cámara digital Nikon con el objetivo roto. El número de serie del cuerpo coincidía con el de los documentos de Clark. Lo retuvieron aquí. Aquí le interrogaron. Y fue aquí donde vio algo que no debería haber visto. El descubrimiento de varias cajas de madera abandonadas cerca de la salida de la mina conmocionó incluso a los agentes experimentados del FBI. Dentro, cubiertas de paja, había losas de piedra. Mostraban claramente fósiles de criaturas antiguas, trilobites y rastros de reptiles prehistóricos. El Gran Cañón es una reserva paleontológica única, y estos especímenes podrían valer decenas de miles de dólares en el mercado negro. Pero eso era solo la punta del iceberg. Cuando uno de los agentes acercó un dosímetro a una caja cercana, el aparato emitió un crujido alarmante. La flecha de lectura de la radiación saltó bruscamente hacia arriba. Los contenedores no solo contenían roca, era mineral de uranio. En esta parte del cañón salen a la superficie los llamados tubos de brecha, ricos en uranio de la mejor calidad. El plan del crimen quedó claro. El grupo criminal organizó una operación minera ilegal de doble propósito. Saquearon las entrañas del Parque Nacional, sacando fósiles únicos y materias primas radiactivas. El río Colorado les servía de arteria de transporte ideal para sacar su pesada carga por la noche, cuando las patrullas no estaban trabajando. Leonard Clark tropezó accidentalmente con la carga del contrabando radiactivo. Le confundieron con un inspector de medio ambiente o un competidor, porque una persona corriente no podía saber nada de aquellos depósitos. Harrison miró alrededor del campamento abandonado.
dándose cuenta de la magnitud de la amenaza. No se trataba solo de cazadores furtivos. Eran personas que trabajaban con materiales peligrosos y tenían un canal de ventas establecido. En un montón de basura, junto a la cámara rota de Leonard, el detective observó otro objeto. Una lata de plástico vacía de disolvente industrial. Aún conservaba una etiqueta de envío medio desgastada. La mayor parte del texto era ilegible, pero el logotipo del proveedor y un fragmento de la dirección del destinatario permanecían intactos. Aquella pequeña pegatina era el hilo que conducía de la oscuridad de la mazmorra a la superficie, al mundo de los negocios legítimos. Y el nombre de la ciudad que aparecía en ella le resultaba familiar al detective. Febrero de 2011 comenzó para el equipo de investigación con un minucioso papeleo, que finalmente dio resultados. La pista, encontrada en el sombrío silencio de la galería abandonada, era inesperadamente banal. El bote de plástico de disolvente industrial que los forenses encontraron entre la basura del campamento subterráneo conservaba un fragmento de la marca de transporte. A pesar de los daños causados por la humedad y el tiempo, los análisis de laboratorio permitieron recuperar el código de barras y parte de la dirección del destinatario. El rastro conducía fuera del Parque Nacional, hacia el norte, a la pequeña ciudad de Page, Arizona. El 3 de febrero, los detectives identificaron al destinatario final de los productos químicos. Se trataba de Oasis Logistics. Según los registros oficiales, la empresa se dedicaba a organizar excursiones de rafting por el río Colorado y a prestar servicios logísticos a grupos de turistas. Su sitio web prometía a los clientes aventuras inolvidables y unidad total con la naturaleza. Sin embargo, cuando el detective Mike Harrison empezó a comprobar la lista de empleados, se encontró con un panorama muy distinto. La mayoría del personal de Oasis Logistics eran personas con un largo historial delictivo. El expediente incluía cargos de caza furtiva, contrabando de animales exóticos y tenencia ilícita de armas. No era un operador turístico, sino una tapadera perfecta para operaciones turbias. Su licencia de transporte fluvial les daba acceso legal a los rincones más remotos del cañón, donde las patrullas regulares de guardas forestales no podían llegar. El 7 de febrero, la policía estableció vigilancia encubierta las 24 horas del día en el almacén de la empresa, situado en la zona industrial de Page. Los agentes registraron una actividad extraña. Los camiones solo entraban en el territorio por la noche, y el perímetro estaba vigilado por hombres armados, algo atípico para una empresa de viajes normal. Al mismo tiempo, los investigadores prepararon el material para el procedimiento de identificación. A Leonard Clark, que aún estaba en rehabilitación, le mostraron una serie de fotografías. Fue un momento difícil. Cuando le pusieron delante una mesa con 6 fotos de hombres similares, su reacción fue inmediata y dolorosa. El arquitecto se puso blanco. Sus manos empezaron a temblar tanto que no pudo sostener su vaso de agua, que se cayó y se rompió en el suelo. Pero el miedo dio paso a la determinación. «Es él», susurró Leonard. «Es el brigadier». Él dio las órdenes. El hombre de la foto era Douglas Reed, de 40 años, oficialmente supervisor de turno en el almacén de Oasis Logistics y extraoficialmente sospechoso de dirigir rutas de contrabando a través de las fronteras estatales. Su cicatriz sobre la ceja izquierda, que Leonard recordaba tan bien, fue el detalle decisivo. La orden de registro y detención se obtuvo el 16 de febrero. La redada comenzó a las 5 de la mañana. Las fuerzas especiales rodearon el almacén de Page, bloqueando todas las salidas. El asalto fue rápido como un rayo. Los guardias, cogidos desprevenidos, no tuvieron tiempo de resistirse. Douglas Reed fue detenido en su despacho, donde estaba triturando documentos en una destructora. Lo que los agentes encontraron en el almacén acabó por poner fin a la cuestión de los motivos. En las bahías más alejadas del hangar, ocultas tras pilas de chalecos salvavidas y lanchas neumáticas, había docenas de cajas de madera idénticas a las que Leonard había visto en el río. Cuando los expertos abrieron la primera caja, vieron enormes losas de piedra talladas en la roca del cañón con precisión quirúrgica. En la superficie de la piedra había fósiles perfectamente conservados. Enormes trilobites, rastros de antiguos anfibios y huellas de helechos de cientos de millones de años de antigüedad. Eran tesoros paleontológicos que valían cientos de miles de dólares en el mercado negro de Asia y Europa. Pero en otro sector del almacén, los dosímetros de los agentes volvieron a crujir. Allí había pesados contenedores de plomo. Dentro había mineral de uranio no enriquecido. Los delincuentes habían montado un ciclo completo. Se llevaban todo lo de valor del Parque Nacional, sin desdeñar los materiales radiactivos. Durante el primer interrogatorio, uno de los socios detenidos de Reed, tratando de reducir su condena, reveló la lógica de sus acciones contra Leonard. Era una crueldad fría y pragmática. Cuando Clark fotografió accidentalmente la carga de un lote especialmente valioso de uranio y fósiles, los criminales se vieron ante una disyuntiva. Matarlo en el acto era arriesgado,
No sabían si había tenido tiempo de enviar la foto a través de internet por satélite o de la red móvil, en caso de que lo captaran allí. Por eso lo llevaron a la mina. Necesitaban tiempo. No le estaban torturando por diversión, sino para averiguar las contraseñas de su equipo y asegurarse de que la información no salía del cañón. Esperaron varios días, vigilando las frecuencias policiales. Cuando quedó claro que Leonard era un excursionista solitario y que nadie conocía sus coordenadas exactas, se convirtió en una pieza de trabajo para ellos. Douglas Reed guardó silencio durante la detención, pero los investigadores encontraron un mapa detallado del parque en su caja fuerte. En él, una ruta desde la base subterránea hasta el borde norte del cañón estaba marcada con un rotulador rojo. La línea se rompía cerca de un profundo desfiladero en la zona de Saron Mountain. Junto a ella había una breve nota manuscrita. Accidente simulado. Los investigadores se dieron cuenta de que las huellas de mula encontradas en los capítulos anteriores formaban parte de la fase final del plan. Leonard no iba a ser liberado. Se lo iban a llevar para ejecutarlo, lo que debía parecer la caída de un turista inexperto por un acantilado. Pero el plan de Douglas Reed tenía un fallo que no tuvo en cuenta: la voluntad de vivir de un hombre y un paso en falso de un animal en el sendero nocturno. El 14 de marzo de 2011, la sala del Tribunal Federal de Phoenix estaba en silencio, solo roto por el crujido de los bancos de madera y los suaves susurros de los periodistas. El juicio de un grupo criminal que operaba bajo la apariencia de Oasis Logistics era uno de los acontecimientos de mayor repercusión en la historia del estado de Arizona. Douglas Reed y sus dos cómplices estaban sentados en el banquillo de los acusados. Parecían tranquilos, casi indiferentes, pero esta calma desapareció cuando el fiscal empezó a leer los detalles de lo ocurrido la noche del 21 al 21 de octubre de 2010. Fue este testimonio el que reveló el último misterio del caso: cómo un hombre exhausto y herido acabó a 50 kilómetros del lugar de su secuestro, en el lado opuesto del Gran Cañón. El expediente del caso reveló que tras 5 días de detención en un túnel subterráneo, Douglas Reed tomó una decisión fría y pragmática. Leonard Clark se había convertido en un testigo demasiado peligroso. Los criminales consideraron arriesgado simplemente matarlo y enterrar su cuerpo en el desierto. Una búsqueda a gran escala podría conducir a la policía a tumbas recientes y, en consecuencia, a las minas de uranio. Por lo tanto, se elaboró un plan para escenificar el incidente. Decidieron simular un accidente: un turista inexperto cayendo desde una altura. Para ello, había que transportar el cadáver al territorio del norte, lejos de su base, donde la dificultad del terreno y los animales salvajes podrían destruir las huellas de la violencia antes de que fueran descubiertas. La reconstrucción de los hechos de aquella noche parecía una escena de una película de terror. Hacia las 2 de la madrugada, Leonard, con una bolsa en la cabeza y las manos atadas, fue introducido en una barca y llevado a la orilla norte del río Colorado. Allí les esperaban mulas. Los criminales utilizaron viejos y olvidados senderos de contrabandistas para subir desde el río hasta la zona de Saddle Mountain. Fue una subida agotadora en completa oscuridad. Leonard estaba atado a la silla de montar de uno de los animales. Estaba al borde de la conciencia por el dolor y la deshidratación, pero comprendió que le llevaban a la muerte. El plan de los criminales se vio frustrado por un accidente imprevisible. En un tramo estrecho del sendero, donde había un acantilado escarpado a un lado y un abismo de 200 pies de profundidad al otro, la mula en la que llevaban al prisionero tropezó. La piedra que había bajo la pezuña del animal se desmoronó, y la mula, asustada, se echó de repente hacia un lado, clavando a Leonard en el precipicio. Se produjo una conmoción. La caravana se detuvo. En la oscuridad, uno de los guardias empezó a maldecir e intentó calmar al animal. En ese momento ocurrió algo que salvó la vida del arquitecto. Para que la imitación de la caída pareciera creíble, los criminales le habían quitado previamente las ataduras de plástico de las piernas, dejándole las manos atadas solo con un débil nudo de cuerda que podía desatarse fácilmente. Querían hacer creer a los expertos que caminaba solo y se había caído. Aprovechando el pánico del animal y la oscuridad, Leonard corrió con sus últimas fuerzas hacia los densos arbustos de mezquite. Simplemente cayó entre los arbustos espinosos y rodó por el pedregal, ignorando el dolor de decenas de cortes. Los criminales no se arriesgaron a bajar tras él en la oscuridad sin equipo, temiendo llamar la atención con la luz de las linternas, ya que podía haber patrullas nocturnas de geólogos en la zona. Decidieron que no sobreviviría ni un día en su estado, desnudo, descalzo y sin agua. Este fue su error fatal. Leonard se arrastró y corrió durante 2 días. Bebió el rocío de las piedras. Se escondió del sol en grietas y solo se movía de noche, impulsado por un miedo más fuerte que el dolor. Los médicos calificaron de milagro fisiológico que los geólogos le encontraran con vida.
El 28 de marzo, el juez anunció el veredicto. Douglas Reed fue declarado culpable de secuestro, intento de asesinato en primer grado, extracción ilegal de materiales radiactivos y malversación de recursos federales. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron condenas de entre 25 y 40 años en prisiones de máxima seguridad. Oasis Logistics fue liquidada, y todos sus bienes fueron confiscados en favor del Estado para sufragar los gastos de rehabilitación medioambiental del cañón. Para Leonard Clark, el final del juicio fue el comienzo de un nuevo viaje no menos difícil. Sus heridas físicas se curaron en 6 meses, aunque las cicatrices de las muñecas y la espalda permanecieron para siempre, como recordatorio del coste de su error. Pero el trauma psicológico era más profundo. Vendió su camioneta y todo su equipo de acampada. El hombre que antes era incapaz de imaginar la vida sin excursiones en solitario y sin dormir bajo las estrellas, ya no podía permanecer en una habitación con las luces apagadas. En la escena final de esta historia, vemos a Leonard un año después de los hechos, en octubre de 2011. Ha vuelto al Gran Cañón, pero esta vez no bajó a los senderos salvajes. Se quedó en la plataforma de observación de Mather Point, un lugar seguro y vallado que siempre está abarrotado. A su alrededor, cientos de turistas se hacían selfies, reían y admiraban la majestuosidad de la naturaleza. Leonard estaba de pie junto a la barandilla, agarrándola con fuerza con sus manos, que estaban cubiertas de viejas cicatrices. Miraba hacia el abismo, donde el río Colorado parecía una delgada serpiente. Para todos los que le rodeaban era un paisaje de increíble belleza, una maravilla del mundo. Pero Leonard vio algo más. Vio una trampa perfecta. Vio un lugar donde la belleza solo sirve de telón de fondo para la crueldad humana. Se dio cuenta de que el silencio del cañón no es paz, es indiferencia. Al cañón no le importa si eres un depredador o una víctima. Solo espera. Leonard se apartó del abismo. Se ajustó el cuello de la chaqueta para ocultar su cuello del viento y se dirigió a su coche, desapareciendo entre la multitud de gente feliz y desprevenida. La historia ha terminado, pero para él, el Gran Cañón seguirá siendo para siempre un lugar donde las aguas negras guardan secretos que es mejor no conocer nunca.